Antes de despedirse de este mundo, el Papa Francisco reveló algo que jamás debió quedar en el olvido. Fue una verdad silenciada durante décadas. Un mensaje tan profundo, tan inquietante, que la Iglesia lo mantuvo resguardado por más de medio siglo. ¿Por qué? Porque su contenido tenía la fuerza de estremecer el alma de la humanidad. Intentaron ocultarlo, enterrarlo bajo el peso del tiempo, pero llegó el momento en que ya no pudo seguir cubierto por ningún velo. Fue el mismo Papa Francisco quien, con voz serena y llena de fe, lo mencionó poco antes de su partida. El tercer secreto de Fátima, un mensaje recibido por los más pequeños, pero destinado al corazón del mundo entero. Si alguna vez te preguntaste qué temía la Iglesia que aún no estuviéramos preparados para escuchar, permanece conmigo. Lo que estás a punto de conocer podría cambiar tu manera de entender todo lo que nos rodea. En un rincón sereno de Portugal, llamado Fátima, algo fuera de lo común ocurrió en 1917. 3 niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, cuidaban su rebaño cuando tuvieron un encuentro que marcaría sus almas para siempre. Era el 13 de mayo, bajo un cielo pesado, de misterio divino, se les apareció una mujer vestida de blanco, más brillante que el sol. Era la Virgen María, trayendo un mensaje urgente para la humanidad. Lo que compartió con ellos se convertiría en parte en uno de los misterios más grandes de la historia moderna de la Iglesia. El tercer secreto de Fátima. Durante los meses siguientes, la Virgen se les apareció de nuevo cada día 13, hasta octubre de ese mismo año. ¿Por qué eligió a 3 niños tan humildes para confiarles un mensaje tan trascendental? Tal vez porque los corazones sencillos son los que mejor acogen la verdad del cielo. Desde la primera aparición, los mensajes contenían advertencias severas para el futuro de la humanidad. Hablaba de sufrimiento, de guerra, del pecado que aleja al hombre de Dios, pero también ofrecía esperanza, conversión y misericordia. Sin embargo, no todo se reveló al mundo en ese momento. Parte del mensaje quedó en secreto durante muchos años, envuelto en silencio y rodeado de conjeturas. Durante las primeras apariciones, la Virgen dio a conocer lo que hoy llamamos el primer y el segundo secreto. En el primero, los niños vieron una visión aterradora del infierno, almas ardiendo entre llamas, rodeadas por demonios, en un sufrimiento indescriptible. La imagen fue tan sobrecogedora que Francisco y Jacinta se entregaron desde entonces a una vida de oración y sacrificio por la salvación de los pecadores. Lucía, quien vivió muchos años más que ellos, confesó que los gritos escuchados en aquella visión la acompañaron durante toda su vida. El mensaje era claro: el pecado tiene consecuencias eternas y el mundo debía regresar urgentemente a Dios. El segundo secreto contenía una profecía sobre los tiempos venideros. La Virgen advirtió que, si la humanidad no se arrepentía, estallaría una guerra peor que la Primera Guerra Mundial. Sus palabras se cumplieron en la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Además, pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón para impedir la expansión del comunismo, que provocaría persecución contra los cristianos y el alejamiento de muchos corazones de la fe verdadera. Estos 2 secretos ya pesaban con una carga espiritual inmensa, pero fue el tercer secreto el que generó mayor inquietud, dudas y debate. Según los testimonios, el tercer secreto fue confiado a la Iglesia con la indicación de hacerlo público en el año 1960. Sin embargo, llegado ese momento, el Vaticano decidió no revelarlo. La razón oficial fue que el mundo aún no estaba preparado para entender su mensaje en toda su dimensión.
Aquella decisión alimentó aún más las teorías. Algunos creyeron que el secreto hablaba del fin del mundo, de calamidades globales o incluso de una crisis profunda dentro de la misma iglesia. El silencio solo avivó los temores. Figuras del clero, como el arzobispo Carlo Maria Viganò y el cardenal Silvio Oddi, insinuaron que el contenido era tan estremecedor que podía tambalear la fe de muchos creyentes. Pero entonces, ¿qué verdad era tan delicada como para ser guardada durante más de 50 años? En ese contexto, el Papa Francisco, poco antes de entregarse a los brazos del Señor, trajo nuevamente a la luz aquel misterio. Con palabras sencillas, recordó que el mensaje de Fátima no era solo para el pasado, sino para nosotros, hoy. Habló de un mundo que ha ido alejándose del amor de Dios, de una humanidad herida por la indiferencia, por las guerras y por la pérdida de lo sagrado. Y en ese llamado final, nos recordó que el verdadero milagro de Fátima es la conversión del corazón. Cada palabra de la Virgen sigue resonando con fuerza, una invitación a volver al Evangelio, a orar con fervor, a consagrar nuestras vidas a lo que permanece eterno. El secreto que tantos años permaneció oculto ya no está en un sobre sellado. Está frente a nosotros, en la realidad que vivimos, esperando nuestra respuesta. A medida que pasaron los años, cada vez más personas comenzaron a preguntarse si ya estábamos viendo cómo esas profecías se cumplían ante nuestros ojos, y si la Iglesia se preparaba finalmente para revelar el resto del mensaje oculto. La última aparición, ocurrida el 13 de octubre de 1917, vino acompañada de un signo milagroso presenciado por decenas de miles de personas. Conocido como el Milagro del Sol, tuvo lugar en un día lluvioso ante una multitud de más de 70,000 testigos. De pronto, el sol pareció girar sobre sí mismo en el cielo, emitiendo luces de diversos colores y descendiendo como si se acercara a la tierra. Tanto creyentes como escépticos lo contemplaron con asombro. Incluso los periódicos de la época, pese a sus reservas iniciales, se vieron obligados a informar sobre los numerosos testimonios recogidos. Para muchos, aquello fue la confirmación definitiva de que las apariciones eran auténticas. Sin embargo, lo que aún no se comprendía del todo era la profundidad espiritual de esa manifestación. No se trataba simplemente de un prodigio que maravillara a la vista, sino de un llamado urgente a despertar. La Virgen anunciaba que se aproximaban tiempos de dificultad. Y, aún así, mediante la fe y la oración perseverante, las tinieblas que se cernían sobre la humanidad podían ser superadas. El Papa Francisco, en múltiples ocasiones, ha reflexionado sobre la ternura del corazón de María y ha vuelto su mirada al mensaje de Fátima no como a un recuerdo lejano, sino como a una invitación viva a la conversión. En sus meditaciones personales, Francisco no ha visto estas advertencias como presagios de temor, sino como signos de la misericordia de Dios, un llamado a despertar el alma antes de que sea demasiado tarde. Hoy, más de 100 años después, ese llamado sigue tocando corazones. El mensaje permanece vigente como una encrucijada espiritual que invita a cada alma a elegir su rumbo con responsabilidad. Pero el misterio continúa. ¿Qué contiene realmente el tercer secreto? ¿Y acaso habla directamente de las tribulaciones de nuestro tiempo? La historia de Fátima plantea una pregunta profunda. ¿Estamos preparados para afrontar la verdad? Estas revelaciones no fueron narraciones piadosas para entretener a los creyentes. Fueron campanas de advertencia tocadas por el mismo cielo. La Virgen no vino a sembrar miedo,
sino a ofrecer una oportunidad, un instante de gracia antes de que se cierren las puertas. El tiempo para responder se acorta. En esta hora, más que nunca, se nos llama a escuchar. Los primeros y segundos secretos de Fátima forman la base de un mensaje tan urgente que incluso hoy su peso no ha disminuido. Entregados en 1917 a 3 niños pastores, los secretos revelaron verdades que sacudirían la conciencia del mundo moderno. El primer secreto descorrió el velo entre la tierra y la eternidad. Lucía, Francisco y Jacinta fueron testigos de una visión del infierno. Vieron un paisaje encendido, lleno de almas en tormento, acosadas por figuras demoníacas y horrendas. Lucía afirmaría más tarde que esa visión quedó grabada para siempre en su memoria. Jacinta, conmovida hasta las lágrimas, comenzó a ofrecer sacrificios diarios por los pecadores. Francisco, profundamente impactado pero silencioso, halló consuelo en la oración contemplativa. El mensaje era directo. El infierno no es una metáfora ni una teoría lejana. Es una realidad espiritual y se hace presente para quienes se apartan de Dios. La Virgen los exhortó a rezar con fervor, a ofrecer penitencia por los perdidos y a llevar el rosario como escudo contra el mal. Este llamado no se dirigía solo a las colinas de Portugal, sino al mundo entero. En una época en que la fe menguaba y la apatía espiritual se expandía, la humanidad se alejaba cada vez más del corazón de Dios. El segundo secreto trajo una visión de convulsión mundial. La Virgen advirtió que, si el mundo no se arrepentía ni volvía a Dios, estallaría otra guerra, mucho peor que la primera, y así sucedió. En 1939, el mundo fue arrastrado a la Segunda Guerra Mundial, pero el mensaje no terminaba ahí. María habló de Rusia, una tierra destinada a originar una ideología que negaba a Dios y buscaba extinguir la llama de la fe. Rogó por su consagración a su inmaculado corazón, advirtiendo que, si no se hacía, el comunismo se extendería, causando estragos en la moral, la libertad religiosa y la dignidad del alma. La historia dio testimonio de esa advertencia. El comunismo se propagó, alcanzando numerosos países y asfixiando a la Iglesia en muchas regiones. El siglo XX fue testigo del surgimiento de regímenes que intentaron acallar la voz de Dios mediante la violencia y la persecución. Dentro de la Iglesia, creció el debate sobre si la consagración había sido realizada según lo solicitado. El Papa Pío XII realizó un acto de consagración en 1942. Aunque algunos opinaban que no cumplía plenamente con las instrucciones de María, al carecer de una acción unificada por parte de los obispos del mundo. No fue sino hasta 1984 que el Papa Juan Pablo II, en medio de una gran tensión internacional, llevó a cabo un acto solemne de consagración mundial. Poco tiempo después, el sistema soviético comenzó a desmoronarse, culminando con la caída del muro de Berlín en 1989. La gravedad de estos 2 primeros secretos ya no puede ser ignorada. El cielo habló, pero la humanidad en gran parte no quiso escuchar. Muchos desestimaron las visiones como leyendas o mitos, pero la historia no miente. Esos niños, inocentes y sin educación formal, predijeron acontecimientos que superaban cualquier comprensión humana. ¿Puede explicarse tal visión sin reconocer la intervención divina? Aún así, el hilo más profundo de estos mensajes no fue político, sino espiritual. María no vino a dar lecciones de geopolítica, sino a suplicar reconciliación. Señaló la oración, en especial el rosario, la devoción a su inmaculado corazón y la penitencia como caminos que alejan del abismo y nos conducen hacia la misericordia.
El corazón del mensaje de Fátima no es el temor, sino la esperanza. La salvación de las almas no depende del destino, sino de nuestra respuesta. El llamado resuena en cada uno de nosotros: vivir con atención, actuar con amor y orar con fe. Y aunque la tercera parte del secreto sigue envuelta en misterio, la pregunta se hace cada vez más fuerte: ¿estaremos listos cuando se revele toda la verdad? Cuando la Iglesia decidió, en el año 1960, no revelar por completo el contenido del tercer secreto de Fátima, no solo surgieron interrogantes, sino también una oleada de conjeturas que aún no se disipan del todo. En reuniones discretas y conversaciones cargadas de inquietud, muchos se preguntaban: ¿qué podría ser tan perturbador como para ocultarlo a los fieles? Algunos pensaban que el Vaticano temía una reacción de pánico, mientras otros sospechaban que el núcleo del asunto era mucho más profundo, una tormenta de fe sacudiendo las entrañas de la misma Iglesia. Las respuestas ambiguas y dispares de obispos y sacerdotes no hicieron más que intensificar el misterio. Sin embargo, entre todas esas dudas, el llamado a la oración y al arrepentimiento seguía brillando como una lámpara encendida en medio de la noche. Francisco reflexionó en más de una ocasión sobre la naturaleza de los secretos en el seno de la Iglesia. Para él, no se trataban de acertijos que había que descifrar, sino de momentos que tocan el alma con un peso que no siempre pertenece a una sola época. El misterio de Fátima, según su visión, no era solo una profecía, sino también un espejo frente al corazón humano. Hablaba de la necesidad del silencio, no como refugio del miedo, sino como un espacio sagrado donde el discernimiento encuentra su aliento. Décadas atrás, Sor Lucía, una de las videntes, plasmó su angustia en el papel, obedeciendo a lo que se le había pedido, con el corazón abrumado por lo que había presenciado. Ese documento llegó al Vaticano con una indicación precisa: debía hacerse público en 1960. Pero cuando ese año llegó, el silencio permaneció. La sorpresa fue generalizada. ¿Por qué ocultar algo que supuestamente venía del cielo? ¿Podría algún mensaje resultar más temible que las guerras, las persecuciones o la sangre derramada durante el siglo XX? Ante la falta de claridad, surgieron todo tipo de teorías. Algunos hablaron de un desastre global, otros de una ruptura interna en el alma de la Iglesia. Finalmente, en el año 2000, durante el pontificado de Juan Pablo II, el Vaticano publicó una versión del secreto que describía una visión: un obispo vestido de blanco, caminando entre ruinas, cayendo finalmente bajo el fuego de unos soldados. Muchos interpretaron esta imagen como una alusión al atentado contra el Papa en 1981, un hecho que él mismo consideraba que la Virgen había desviado. En señal de gratitud, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Aún así, la inquietud no desapareció. Aquella visión parecía incompleta, con símbolos que perturbaban pero no se explicaban. Teólogos y sacerdotes se preguntaban: ¿quedó algo sin revelarse? Entre ellos, voces como la del fallecido Malachi Martin afirmaban que aún había más. Una advertencia sobre un colapso espiritual que comenzaría en las alturas mismas de la Iglesia. Otros sugerían que el secreto hablaba de un mundo que perdía el sentido de la verdad, arrastrado por el relativismo, donde la llama de la fe auténtica titubea bajo el viento del tiempo. La propia Lucía insinuó en sus escritos posteriores que la amenaza más grave no era la guerra ni el desastre, sino el pecado, ese giro del alma que se aleja de Dios. Para ella, la verdadera batalla de Fátima era espiritual. No era un conflicto entre naciones, sino una lucha del corazón. La Virgen no vino a sembrar miedo, sino a llamar a la fidelidad.
Pidió el rosario, el sacrificio, vidas consagradas a la gracia. Sin una conversión real, advirtió, el mundo cosecharía amargamente las consecuencias de sus decisiones. Francisco, cuya devoción mariana ha sido visible en cada paso de su pontificado, ha hecho eco de estos llamados. Ha hablado con frecuencia sobre el riesgo de una iglesia atrapada en la mundanidad, de ritos vacíos, de una fe que olvida su fuego. En 2017, al cumplirse 100 años de las apariciones de Fátima, se puso en manos de María, confiando su pontificado a su protección. No lo hizo como una figura de poder, sino como un peregrino más, buscando luz en tiempos de oscuridad. Para quienes observan con atención los signos de los tiempos, sus palabras suenan como una confirmación. Pero la pregunta persiste: ¿lo que se mostró en el año 2000 es toda la verdad? ¿O queda aún una parte dormida en los archivos de Roma, esperando su hora? Algunos sostienen que la Iglesia está esperando el momento oportuno, protegiendo a los fieles del temor. Otros creen que el secreto ya se ha desplegado y que estamos viviendo su cumplimiento. Lo que sí es claro es esto: el tercer secreto no es simplemente un documento guardado en los archivos vaticanos. Es una llamada espiritual. La Virgen no vino a asustar, sino a invitar. Su mensaje, como el Evangelio, no nace del juicio, sino de la misericordia. Nos pide elegir, despertar de la indiferencia, salir de la comodidad y volver al corazón de Cristo. Más allá de si habrá nuevas revelaciones o no, tal vez la gran pregunta sea esta: ¿nuestros corazones están preparados para acoger lo que el cielo ya está susurrando? Francisco ha sido quien, paso a paso, ha preparado el terreno para una revelación que por mucho tiempo permaneció velada en el corazón de la Iglesia. En sus años como obispo de Roma, ha insistido en un tema que atraviesa todo su pontificado: el silencio de la indiferencia debe terminar. Un mundo en crisis no puede sostenerse con una fe tibia. En este contexto, Francisco, hijo de un trabajador ferroviario inmigrante, ha alzado la voz con una claridad poco común sobre los efectos corrosivos del materialismo, la expansión fría de la apatía global y el desvanecimiento de los valores cristianos en una sociedad seducida por el secularismo. No ha temido en señalar lo que considera una prueba crucial para la Iglesia: una erosión espiritual que no viene del exterior, sino desde dentro. La fe de muchos se tambalea, no en tierras lejanas, sino dentro de los mismos muros del santuario. Para algunos, estas advertencias resuenan como ecos de aquel misterio que ha conmovido a generaciones: el tercer secreto de Fátima. Estudios y creyentes han vinculado durante mucho tiempo la idea de una gran apostasía, un colapso interior de la fe, incluso entre el clero, con la visión revelada a los pastorcitos en Portugal. Según esa interpretación, el peligro no radica solamente en la incredulidad, sino en el engaño. Líderes que pierden el rumbo, la verdad disfrazada de comodidad, y un evangelio vivido solo de forma, pero no con fervor. Más de una vez, sus palabras se han acercado al borde de la profecía. En una homilía, habló del empeño creciente del maligno por dividir a los pastores de sus rebaños. En otra, advirtió sobre una forma de cristianismo vacía de Cristo, donde la tradición sobrevive sin transformación y el ritual se mantiene sin verdadera relación con el Señor. Estas reflexiones han calado hondo, especialmente entre quienes consideran las apariciones de la Virgen María como un llamado divino a la vigilancia del corazón. Las tribulaciones que ella anunció parecen para muchos hacerse realidad cada vez más en la vida actual de la Iglesia. Imágenes de un papa que sufre junto a obispos y laicos, enfrentando persecución o incluso la muerte,
ya no parecen lejanas ni simbólicas. Se sienten como el aliento de algo que ya está entre nosotros. Aún así, hay quienes sostienen que el núcleo del mensaje aún no ha sido revelado por completo. La publicación oficial en el año 2000, dicen, podría no contener toda la verdad. Algunos susurran que queda una parte final, quizás retenida por prudencia o tal vez por temor. En medio de esta incertidumbre, muchas miradas se vuelven hacia Francisco. ¿Será él el elegido para develar toda la verdad? Algunas voces dentro del Vaticano lo han insinuado discretamente. Incluso el cardenal Tarcisio Bertone, quien participó estrechamente en la divulgación del año 2000, ha sido señalado por supuestamente haber ocultado detalles esenciales. Los rumores sobre una segunda parte del secreto no se han desvanecido. Por el contrario, cobran más fuerza a medida que el mundo se estremece bajo el peso de sus propias crisis. Este tiempo no es de paz. Las señales son muchas: guerras que no cesan, economías tambaleantes, la tierra gimiendo bajo el colapso ambiental y enfermedades nuevas que desafían nuestra resistencia. Para quienes se mantienen fieles al mensaje de Fátima, nada de esto es casual. Son advertencias. La Virgen anunció que si no había conversión, el sufrimiento caería sobre la humanidad. Francisco ha sido un vigía en lo alto del muro, insistiendo en la oración, en el arrepentimiento, en volver el corazón a Dios. Una y otra vez ha recordado que la paz verdadera nace de la reconciliación, no de la política, del abandono del alma a Dios, no de decisiones gubernamentales. El rosario, la consagración al Inmaculado Corazón, una vida de penitencia, no son reliquias del pasado, son remedios para el presente. Sin embargo, dentro de la misma Iglesia, las heridas internas se profundizan, escándalos que sangran la confianza, divisiones doctrinales que se amplían, tensiones políticas que provocan confusión. Algunos acusan a Francisco de permitir demasiada libertad, otros lo critican por no avanzar lo suficiente. Este vaivén refleja una lucha más profunda, una purificación espiritual tal vez anunciada hace mucho. Hay quienes creen que la Iglesia camina ahora por el valle de su propia purificación, y en medio de todo, Francisco permanece como un pastor cuya mirada no está puesta en la victoria, sino en la fidelidad. Habla no para generar miedo, sino para despertar la esperanza. La Madre de Cristo no vino a asustar a sus hijos, sino a ofrecerles refugio. A través de cada peregrinación mariana y de cada Ave María susurrado, el Papa ha subrayado que la oración es la fuerza de la Iglesia, en especial el rosario, sencillo, repetitivo, pero con poder para cambiar el curso de la historia. Llegará el momento en que hable más directamente sobre el secreto. Tal vez. O quizá lo que estamos esperando no sea un documento, sino una decisión. Vivir como si ya lo supiéramos todo. El silencio que rodea al tercer secreto podría no ser una omisión, sino una invitación. Una invitación a preparar el alma, a despertar del letargo, a creer que Dios no está ocultando una verdad, sino regalando tiempo para volver. Porque al final, quizás el secreto más grande no sea lo que falta por revelarse, sino aquello que cada corazón debe decidir creer. El mensaje ya ha sido entregado. El llamado a regresar al camino de la conversión, la oración constante y la confianza firme en el plan divino de Dios sigue siendo el centro de todo, a medida que se vislumbra la posibilidad de una gran revelación. La pregunta no es si estamos listos para recibirla, sino si hemos respondido al llamado que María hizo hace más de 100 años.
Al meditar estas palabras, es imposible no recordar la honda preocupación espiritual que tantas veces expresó Francisco, quien se ve a sí mismo no solo como un guía doctrinal, sino como un peregrino que camina con la humanidad en tiempos proféticos. Su presencia, callada pero firme, resuena en la tensión espiritual que une las revelaciones de Fátima con el destino del mundo. Y es en lo más profundo de ese silencio donde la fe que Francisco anuncia brilla con más claridad. La advertencia pronunciada por la Virgen María continúa resonando con un tono urgente y a la vez lleno de ternura. Desde las apariciones en Fátima en 1917, su voz ha trascendido el tiempo, no limitada a un siglo pasado, sino proyectándose hacia adelante con una vigencia que se hace más intensa con cada día. Guerras interminables, desastres naturales, plagas globales, ataques a los que mantienen firme su fe. Todo esto se presenta como señales, como velas encendidas en medio de una tormenta, de una agitación espiritual que sacude al mundo entero. Pero, ¿qué fue exactamente lo que María nos pidió? ¿Por qué sus palabras pesan tanto en la conciencia del presente? En el centro de su mensaje hay una verdad dolorosa. El corazón humano se está alejando de su Creador. En ese alejamiento, el alma queda expuesta, herida por el pecado, debilitada por la indiferencia. Las apariciones hablaron con claridad sobre la necesidad de una conversión profunda del corazón, un regreso al ritmo de la oración y el acto redentor de la penitencia. Sin estas prácticas, advirtió ella, el pecado se esparciría como una plaga, afectando no solo a las personas, sino también a las estructuras mismas de las sociedades y los gobiernos. La Virgen anticipó un tiempo en el que la fe sería eclipsada, no solo por la persecución externa, sino por una erosión interna de la claridad moral y los valores cristianos. En medio del desmoronamiento moral que vivimos hoy y la creciente secularización, se reflejan con claridad las advertencias que fueron anunciadas tiempo atrás. La pérdida que enfrentamos no es solo doctrinal, sino profundamente humana. Las palabras de María no llegaron veladas. Ella señaló un peligro que no provenía únicamente del exterior de la Iglesia, sino que también se gestaba en su interior. Una crisis espiritual que alcanzaría incluso a los más altos niveles de su liderazgo. Muchos teólogos han reflexionado sobre el llamado tercer secreto de Fátima, revelado parcialmente en el año 2000, sugiriendo que se refiere a esta prueba interior, un martirio espiritual más lacerante que la espada. La imagen de un papa rodeado de mártires ascendiendo por una colina devastada puede simbolizar no solo la persecución sangrienta, sino también el vaciamiento de la fe causado por la indiferencia y la traición. No se trata meramente de hechos geopolíticos o amenazas externas a la institución. Es una lucha por el alma misma de la fe, donde el relativismo, el desapego y el abandono de una vida centrada en el Evangelio amenazan con disolver lo sagrado. Las advertencias de María no se limitan a las paredes de la Iglesia. Tocan a naciones y pueblos, anunciando guerras y catástrofes no como castigos, sino como consecuencias, frutos naturales de un mundo que ha rechazado la autoridad amorosa de Dios. El siglo pasado fue testigo de esas consecuencias de forma desgarradora. Las guerras mundiales, el ascenso de tiranos y la sangre derramada en silencio por innumerables cristianos perseguidos. Y sin embargo, María no vino a anunciar condena, sino a iluminar el camino de regreso. Prometió que, a través del rezo diario del rosario y la consagración sincera a su inmaculado corazón, el rumbo del sufrimiento podía ser transformado.
Esta consagración no es un gesto motivado por el miedo, sino un acto de confianza, una forma de poner la vida entera en las manos de la misericordia divina. Su llamado ha resonado también en otras apariciones reconocidas, como las de Akita y Medjugorje, recordándonos que esta invitación no es aislada, sino un susurro constante del cielo. El rosario, tantas veces subestimado como simple repetición, es en realidad una cadena de gracia. Une corazones, fortalece familias, protege a los pueblos. En la voz de María no hay terror, solo la ternura apremiante de una madre que llama a sus hijos para alejarlos del peligro. Su advertencia no busca paralizar, sino despertar. Porque el destino del mundo no depende únicamente de gobiernos o crisis, sino de la decisión silenciosa que cada alma toma en lo profundo de su corazón. Cuando la humanidad cierra su vida a Dios, abre la puerta a la confusión y al caos. Pero incluso en medio de la oscuridad, aquellos que buscan a Dios con humildad encuentran una paz que el mundo no puede arrebatar. Francisco ha insistido siempre en que esa paz no es pasiva, es activa. Nace de una iglesia que sale al encuentro, que no se encierra en su comodidad, sino que abraza al herido, al olvidado, al que sufre. Su visión de un evangelio vivo, expresado en obras de misericordia y solidaridad, refleja el mismo llamado de autenticidad que María nos hizo. Porque la conversión para él no es un concepto abstracto, es algo real, visible, concreto. Es el hermano vestido, el excluido acogido, el sistema injusto cuestionado en nombre de Cristo. Y sin oración, repetía Francisco con frecuencia, no tenemos fuerzas para afrontar los desafíos de este tiempo. Algunos hoy se preguntan si hemos llegado al borde de las profecías, si los días venideros revelarán el desenlace del mensaje de Fátima. Ciertamente, los signos que nos rodean son inquietantes, pero el centro permanece firme. El mal, por más fuerte que grite, no puede vencer la perseverancia silenciosa de la fe. María no vino a cerrar una puerta, sino a mostrarnos el camino de regreso. A través del arrepentimiento, la oración y las obras de amor, el mundo aún puede cambiar. Pero esa transformación depende de nuestra respuesta, de tu respuesta. El llamado de Fátima resuena hoy con la misma claridad que en 1917. María nos invita a quitar el velo, a ver el mundo no solo como se muestra, sino como realmente es en lo profundo. Un campo de batalla espiritual, una viña esperando obreros, un lugar donde la luz aún puede atravesar la penumbra. Las señales no deben ser ignoradas, pero tampoco deben conducirnos a la desesperanza. La decisión es ahora, el momento ha llegado. Aunque el mundo tiemble, la misericordia de Dios sigue fluyendo. Lo que María nos pide no es complicado. Pide corazones que confíen, manos que perseveren y vidas que amen. En esa respuesta habita la única luz capaz de disipar las sombras. Y si aún queda una prueba por venir para la Iglesia, que nos encuentre no dormidos, sino en oración. En la última etapa de sus reflexiones, el Papa Francisco compartió una inquietud serena, no como una advertencia lanzada desde los balcones, sino como una verdad dolorosa nacida de años caminando junto a quienes llevan heridas en el alma. Habló, no con alarma, sino con la gravedad de un pastor que conoce el peso del silencio dentro de la Iglesia. A su entender, la confusión ética de nuestros días y la pérdida de reverencia hacia los sacramentos no son fenómenos aislados. Son las señales visibles de una fractura más profunda, una apostasía silenciosa que, según Francisco, no comienza fuera, sino dentro,
cuando aquellos que han recibido el Evangelio empiezan a moldearlo para complacer los vientos de la cultura. Francisco señalaba con frecuencia esta tentación: presentar una fe despojada de su cruz, reducida a una formalidad cultural. El simbolismo contenido en el tercer secreto de Fátima resurge con una fuerza escalofriante en este escenario. El obispo vestido de blanco, que durante mucho tiempo se ha interpretado como una representación del Papa, avanza entre los restos de una ciudad en ruinas, pisando los cuerpos de sacerdotes y fieles, víctimas del abandono y la violencia. Aunque algunos han vinculado esta visión al atentado contra Juan Pablo II, otros afirman que va mucho más allá de un hecho aislado, mostrando un martirio espiritual que aún se está desarrollando, una purificación lenta y dolorosa de la Iglesia, donde la fe es puesta a prueba al límite. Esto no es una invención. Místicos como el Padre Pío y María Valtorta hablaron con antelación de una iglesia herida, no solo por ataques externos, sino por traiciones desde su propio interior. Desde Akita hasta Fátima, las apariciones de la Virgen María han tejido una cadena de llamados celestiales cargados de urgencia. En Akita, sus palabras fueron tajantes: obispos contra obispos, cardenales enfrentados entre sí. No una iglesia solamente acosada, sino desgarrada por sus propios miembros. Esa continuidad a lo largo del tiempo no parece para muchos una coincidencia, sino una línea profética que anuncia una prueba necesaria antes de la victoria prometida. En medio de esa prueba, el Papa Francisco no llamó al pánico, sino al discernimiento. El verdadero peligro no es el fuego que cae del cielo, sino aceptar con pasividad una forma de cristianismo sin sacrificio, una vida espiritual vacía, reducida a mera apariencia. Y sin embargo, incluso en medio del caos, hay esperanza. Entre los gritos de división, algunos creen que Francisco se ha puesto en la brecha, enfrentando fuerzas que buscan dividir la fe, aunque otros lo acusan de fomentar la ambigüedad. Sea cual sea la opinión, pocos niegan que su pontificado ha estado marcado por una lucha interior que refleja la crisis mayor ya anunciada. La gran prueba no se limita a las paredes de la iglesia. En muchos lugares del mundo, los cristianos son encarcelados, torturados y asesinados por su fe. En Occidente, la religión ha sido empujada a los márgenes, sustituida por ideologías que ofrecen consuelo sin verdad, libertad sin santidad. El secularismo avanza rápidamente, no solo como indiferencia, sino como una fuerza activa que combate el anhelo del alma por lo eterno. Esta también es parte de la batalla espiritual que María anunció, una lucha por el corazón mismo de la humanidad. Y aún así, en medio de las sombras, la luz de Fátima permanece encendida. La voz de María no clama con desesperación, sino con amor firme. No tengáis miedo. Su llamado a la oración, especialmente al rezo del rosario, sigue siendo un escudo contra la oscuridad que se aproxima. La promesa sigue viva. Por medio de la fe y la perseverancia, triunfará su inmaculado corazón. Esto no es el final, sino el comienzo de una renovación profunda, nacida entre el fuego y las lágrimas. En esta hora se nos invita a responder. ¿Estamos preparados para la prueba que se avecina? Reconocemos en el desorden global las señales que desde hace tanto fueron anunciadas. Las guerras se multiplican, los desastres naturales se vuelven más frecuentes y destructivos, sacudiendo nuestras certezas y generando preguntas que pocos se atreven a formular. ¿Es este el mundo del que María nos advirtió si no regresábamos a Dios? Las señales parecen demasiado claras como para ignorarlas. Ella advirtió que si la humanidad persistía en su soberbia,
la tierra misma gemiría de dolor. Y así ocurre. Terremotos, huracanes, inundaciones, no son simples fenómenos naturales, sino signos de que la creación entera sufre por la rebelión del hombre contra su Creador. En Akita, las palabras de María fueron contundentes. Fuego caerá del cielo y muchos perderán la vida. Simbólicas o no, esas imágenes despiertan una urgencia profunda en el alma. Sin embargo, la aflicción espiritual no se limita al entorno natural. Se refleja también en gobiernos que oprimen, en ideologías que dividen y en sociedades tan fragmentadas que incluso dentro de una misma familia ya no se comparte un lenguaje moral común. La batalla que María profetizó no solo es externa, es también interior, librada dentro de la conciencia de cada persona. El mundo moderno, en su afán de autonomía, parece cada vez más alejado de la verdad divina. El relativismo se ha vuelto una creencia dominante y con él, el corazón humano se extravía de su morada espiritual. Mientras las pandemias y el hambre continúan extendiendo el sufrimiento, el clamor de los pobres se vuelve más fuerte. Y en medio de todo, las palabras de María siguen resonando, llamando a cada uno de nosotros, no con estruendo, sino con el susurro constante de una madre que jamás abandona a sus hijos. En los últimos años de su vida, Francisco reflexionaba con frecuencia sobre el sufrimiento silencioso que se había posado sobre el mundo como una niebla densa. En las recientes crisis globales, en especial la pandemia de COVID-19, veía no solo un recordatorio de nuestra fragilidad humana, sino también una dolorosa revelación del egoísmo y la indiferencia que persisten en nuestras sociedades. No eran simplemente emergencias sanitarias, sino despertares espirituales, momentos que nos permitieron ver cuán lejos se ha alejado la humanidad de su Creador. Al meditar sobre estas pruebas, Francisco volvía siempre a la voz profética de María, cuyas palabras en Fátima resuenan como una campana que atraviesa los tiempos, advirtiendo de las consecuencias si los corazones no se convierten a Dios. Muchos creyentes comenzaron a preguntarse, ¿son estas aflicciones el preludio de los castigos mencionados en las apariciones marianas? María había advertido que, si el mundo no se arrepentía, sufriría. Sus advertencias no eran amenazas, sino súplicas apremiantes de una madre que anhela nuestra santidad. Una de las partes más impactantes de su mensaje fue la profecía de la persecución. Ya no es una historia lejana de mártires antiguos. Hoy es una realidad presente. En muchos países, hombres, mujeres y niños son encarcelados, torturados y asesinados simplemente por confesar su fe en Cristo. Y aunque en Occidente esta persecución adopte otros rostros, leyes restrictivas, cambios culturales, creciente hostilidad hacia la religión, su efecto es igualmente devastador. La erosión lenta de la libertad religiosa y la marginación de los valores cristianos debilitan a la Iglesia desde dentro. Este rechazo silencioso, esta creciente apostasía, fue algo que María predijo como uno de los mayores desafíos para la Iglesia en sus horas más oscuras. Y sin embargo, incluso en esa sombra, la luz de la esperanza nunca se apagó. En 1906, en un mundo herido por el pecado y el dolor, el mensaje de Fátima no fue solo una alarma, sino también una promesa de misericordia. La promesa era clara y profunda. Si volvemos a Dios a través de la oración, la penitencia y una consagración sincera al Inmaculado Corazón de María, es posible detener el avance de la destrucción. Entre los dones que María ofreció a sus hijos, el rosario resplandecía con especial fuerza. No eran simples cuentas en un hilo, sino un escudo contra la desesperanza, un ritmo de paz en medio del caos.
Son incontables los testimonios de vidas transformadas, de tragedias evitadas, de bendiciones recibidas, todo gracias a la recitación fiel de esta oración. María nos aseguró que su corazón triunfaría. Esa promesa, susurrada y proclamada a lo largo de generaciones, sigue siendo faro para quienes caminan entre tinieblas. Sin embargo, algunos aún se preguntan si lo que vivimos hoy es el cumplimiento total de aquellas profecías o apenas el inicio de algo mayor. La Iglesia, con su sabiduría, nos invita a discernir, no a desesperar. El Papa Francisco subrayó muchas veces la necesidad de una fe madura, no marcada por el miedo, sino templada por la confianza. Animaba a los creyentes a mantenerse vigilantes, firmes en la oración, sin ceder al pánico. Las apariciones de María no buscan asustar, sino despertar. Son una llamada a la sobriedad espiritual, a levantar la mirada de lo efímero hacia lo eterno. Las señales de los tiempos no están ocultas. Se manifiestan en los titulares, en las leyes que se promulgan, en la pérdida del sentido moral. Pero María no nos dejó a la deriva. Nos entregó un camino: conversión, oración, caridad. En un mundo sacudido por la incertidumbre, los fieles están llamados a ser luces que no se apagan, testigos vivos de la presencia de Dios. Fátima no es una historia de fatalismo, sino un canto que nos llama a la renovación. Nos impulsa a la transformación interior. Si aceptamos ese llamado con valentía y entrega, aún podremos ser testigos del triunfo glorioso de la gracia y de una paz que ningún poder humano puede otorgar. El rosario y la consagración al Inmaculado Corazón de María no son recuerdos del pasado, sino columnas espirituales para esta generación y las que vendrán. El clamor de María en 1917 sigue resonando hoy. Su invitación a la oración diaria y a confiarle nuestros hogares y corazones es tan urgente ahora como entonces. Consagrarse a María no es simplemente repetir palabras, sino entregar la vida a su cuidado maternal. Es decidir vivir bajo su amparo, caminando siempre hacia Cristo. El corazón de María triunfará. Ella misma lo prometió. Pero ese triunfo necesita de nuestro sí, de nuestra cooperación, de nuestro deseo sincero de ser transformados. A lo largo de los siglos, los santos han dado testimonio de los frutos de esta entrega. El valor que inspira, la gracia que multiplica, y el rosario, el rosario, es mucho más que una devoción. Es una contemplación profunda que nos introduce en la vida de Cristo, en los misterios que dan sentido a nuestro propio existir. Cada cuenta es un paso hacia la sanación. Cada decena, un puente entre el dolor y la esperanza. Y como ha quedado registrado en la historia, desde los silencios de los conventos hasta los clamores en los campos de batalla, esta oración humilde ha obrado milagros que desafían toda explicación. En nuestra hora de mayor necesidad, sigue siendo lo que siempre fue: refugio, brújula, luz en medio de la tormenta. La fuerza del rosario no reside en su complejidad, sino en su sencillez que desarma. Abre el alma al misterio, permitiendo que cada persona, sin importar su educación o condición, entre en la presencia divina. En sus reflexiones serenas, Francisco volvía una y otra vez a esta verdad. La oración más sencilla puede ser escalera al cielo. En sus últimos días, llevó consigo esta certeza como una llama encendida. Francisco reconocía que la historia parecía reflejar las advertencias dadas en Fátima, donde María alertó sobre un mundo en peligro si se retrasaba la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Sus palabras hablaban de guerras, de persecuciones y de errores que se propagarían como incendio por las naciones.
A lo largo del siglo XX, esas sombras proféticas tomaron cuerpo en eventos concretos. El auge del comunismo, el silenciamiento de la fe en muchos rincones del mundo, el dominio frío de ideologías opresoras. Durante esos años, diversos pontífices realizaron consagraciones, pero muchos seguían con la duda de si se había cumplido realmente lo pedido desde el cielo. Luego, en 1984, Juan Pablo II realizó una consagración que muchos consideran decisiva. Poco después, comenzaron a desmoronarse los muros. El telón de acero se debilitó, el muro de Berlín cayó y la Guerra Fría llegó a su fin. Para quienes perciben los signos divinos, esto no fue casualidad. Fue el fruto de la oración, el eco de una consagración que tocó el curso de la historia. El mensaje de María sigue siendo tan claro hoy como entonces. Enseñó que la paz no nacerá de acuerdos políticos ni de fuerzas armadas, sino de corazones renovados. El verdadero origen de la guerra, dijo, es el pecado, y por eso el remedio no son los tratados, sino la conversión. El rosario, entonces, deja de ser repetición y se convierte en arma de luz. En un tiempo en que los cimientos morales se desmoronan bajo el peso del relativismo y el materialismo, cuando tantas almas se sienten vacías y sin rumbo, esta oración antigua resplandece de nuevo. Reconduce a los inquietos hacia Dios, ofreciéndoles no soluciones fáciles, sino la paz que brota de entregarse. La consagración al Inmaculado Corazón no es solo un símbolo, es un acto de confianza, una decisión de soltar las ilusiones del mundo y aferrarse a la misericordia divina. En sus liturgias y mensajes, el Papa Francisco volvía con frecuencia a este tema, no con estridencias, sino con la insistencia de un pastor que conoce el camino de regreso. Llamaba al rosario la oración de los sencillos, de los olvidados, de quienes tienen poco, pero lo dan todo. Y en esa pobreza de espíritu reside una fuerza inmensa. No sorprende que considerara los mensajes de Fátima no como reliquias lejanas, sino como guía viva para la iglesia de hoy. Mira a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. En su inocencia, comprendieron lo que muchos adultos aún rechazan, que la oración y el sacrificio no son cargas, sino caminos que nos conducen hacia la gracia. Ellos respondieron con entrega total al llamado de María, ofreciendo sus dolores y penitencias por la sanación del mundo. Su testimonio no pertenece solo al pasado, es un reflejo que hoy nos interpela. Incluso las ofrendas más pequeñas, si se unen a Dios, adquieren un valor eterno. La voz de Fátima no es un eco del ayer, sino un clamor vivo que resuena hoy. El destino de la humanidad se decide en los silencios del alma, en los avemarías susurrados, en las batallas interiores que nadie ve. Esto no es superstición, es una verdad espiritual. El rosario y el acto de consagración no son gestos vacíos, sino pactos vivos que nos unen a los planes del cielo. En estos tiempos inestables, en los que el miedo se propaga y la verdad se pone en duda, ellos siguen siendo nuestro refugio. El corazón de María triunfará, dijo ella. Pero la pregunta permanece, ¿seremos parte de ese triunfo? Los mensajes de Fátima no son solo advertencias, son invitaciones urgentes y sagradas. Desde la primera aparición en 1917, la señora, vestida de luz, señaló un peligro mayor que las bombas o el hambre, la pérdida de la fe, el derrumbe espiritual que ocurre cuando las almas se alejan de Dios. María no vino a sembrar temor, sino a despertar conciencias. Su voz es suave, pero firme. No llama al mundo a reglas, sino a una relación viva con Dios. Y sin embargo, la pregunta sigue latiendo. ¿Quién está escuchando? En medio de la prisa por avanzar, el alma moderna olvida la eternidad. En la búsqueda del confort,
El corazón se endurece. La espiritualidad es relegada como algo irrelevante y el hombre construye sobre arenas movedizas. Por eso, sus palabras atraviesan el ruido. Ella responde a la necesidad más profunda del ser humano, no el éxito, sino la salvación. Existe una batalla que no se ve, y es por nuestras almas. En Fátima, María desveló la magnitud del combate. Habló del pecado no como una idea pasada de moda, sino como la herida más grave del mundo. Advirtió sobre el colapso moral y sobre una sociedad que llamaría libertad a lo que es mal. Y todo eso, tristemente, ha ocurrido, pero su voz no se ha apagado. Ella sigue ofreciendo el camino: oración, penitencia y regreso. Despertar el espíritu requiere valentía. No sucede automáticamente. Es una decisión que se renueva cada día. Y esta decisión no es solo para quienes se han alejado. María también dirigió sus palabras a la propia iglesia. La apostasía, ese abandono silencioso de la fe desde dentro, fue una de las amenazas más graves que nombró. El llamado a la conversión no es exclusivo del hijo pródigo. También va dirigido al fiel de cada domingo, al catequista, al sacerdote. En esta hora, el cielo no nos llama a la comodidad, sino a la claridad, al valor y a la santidad. Muchos creyentes avanzan por la vida aferrados solo a la superficie de su fe, conformes con ritos externos que nunca tocan el alma. Era esta tibieza espiritual la que Francisco denunciaba con preocupación, considerándola una de las amenazas más serias para la vitalidad de la Iglesia. Él comprendía, como dejaron ver sus últimas reflexiones, que el mensaje de Fátima no es una nota al pie de la historia, sino una invitación presente a vivir una comunión más profunda con Dios. Francisco creía firmemente que una oración sin transformación es solo una sombra de la fe verdadera y que el Evangelio debía vivirse con pasión, no con formalismo. La lucha espiritual anunciada en tantas apariciones marianas no está oculta, se despliega a plena luz. Vivimos en una época donde ya no se distingue fácilmente entre el bien y el mal, donde la confusión moral se extiende como una niebla sobre cada nación. Las ideologías contrarias al corazón del Evangelio ya no son sutiles, son dominantes. Y con ellas ha surgido una nueva oleada de hostilidad hacia la fe, directa e indirecta, que presiona a las comunidades por todos lados. En medio de esta incertidumbre, los corazones se inquietan. Muchos buscan respuestas en sistemas y filosofías que prometen consuelo momentáneo pero dejan el alma vacía. Sin embargo, la voz de la Virgen sigue alcanzándonos, serena pero firme. El camino no está en estructuras humanas, sino en la comunión con lo divino. Solo Dios puede reordenar nuestras vidas y restaurar el equilibrio que el mundo tanto necesita. Y esa restauración no comienza con masas, sino con la conversión de cada persona. Cada alma que se vuelve hacia la luz se convierte en faro para los demás. La petición de María fue sencilla, pero profunda: rezar el rosario cada día. Esta práctica diaria no es solo protección, es intercesión, un clamor por el mundo desde un corazón que se abre. El rosario no son solo palabras, es un lento peregrinar por los misterios de la salvación, una mirada íntima a la vida de Cristo y de su Madre, y en esa mirada el corazón es transformado. A través del rosario, el mundo no solo es presentado ante Dios, sino que empieza a cambiar. Pero la oración por sí sola no es toda la invitación. María también pidió sacrificio, una palabra que hoy suele malinterpretarse. En nuestra época, el sacrificio se asocia con pérdida o dolor que debe evitarse. Sin embargo,
ella nos muestra otra realidad. Cuando el sacrificio nace del amor, tiene poder redentor. Une nuestro dolor al sufrimiento de Cristo y nos permite participar de su obra salvadora. Este sacrificio puede tomar muchas formas: renunciar al egoísmo, aliviar el peso de otro, soportar el dolor con paciencia o luchar contra el pecado dentro de uno mismo. Lo que Fátima nos ofrece no es solo una advertencia, sino una esperanza luminosa. María no anuncia una victoria lejana ni abstracta, sino una que ya está en marcha, allí donde los corazones se vuelven hacia Dios. Ese triunfo no le pertenece solo a ella. Estamos llamados a formar parte de él, a llevarlo con nosotros a los lugares donde vivimos, trabajamos y luchamos. En cada momento de entrega, en cada gesto fiel, el triunfo de su inmaculado corazón vuelve a comenzar. Este despertar de la fe no es una opción secundaria, es la clave misma para la renovación del mundo. El llamado es apremiante. El momento es ahora. En sus últimos días, el Papa Francisco hablaba con frecuencia de la necesidad de que la Iglesia despertara a su misión. Animaba a los creyentes a dejar atrás las rutinas cómodas y a llevar esperanza a las calles, a los márgenes, a aquellos que han olvidado cómo esperar. Esa misión refleja con claridad el clamor de Fátima. María nos pide vivir el Evangelio sin temor ni vergüenza, incluso cuando enfrentemos oposición o rechazo. La batalla es verdadera y también lo es la promesa. Estamos ante un giro decisivo en la historia espiritual de la humanidad. Las palabras de Fátima no son ecos lejanos, son aliento vivo que aún enciende las brasas de la fe en quienes se disponen a escuchar. Cada uno de nosotros está siendo llamado no a ser espectador, sino a levantarse, a sacudirnos la inercia de la costumbre, a dejar atrás la parálisis del alma adormecida y a volver a vivir plenamente en Dios. Ha llegado la hora. La decisión está delante de nosotros. En estos días sagrados de duelo, mientras el mundo guarda silencio en oración, corazones de todos los rincones del planeta se vuelven hacia la memoria del Papa Francisco, no solo como pontífice, sino como un pastor humilde, cuya vida fue entrega, compasión y esperanza inquebrantable. Su voz nunca fue de estruendo, sino de persistencia suave, como un río que, con paciencia, modela la piedra. En cada homilía, en cada abrazo a los pobres, en cada visita a un rincón olvidado del mundo, nos recordó que la Iglesia no es una fortaleza, sino un hospital de campaña, abierto a los quebrantados, los que dudan y los que están cansados. Y ahora, esa voz se ha apagado, no por derrota, sino por plenitud, porque Francisco creía, como tantas veces dijo, que morir en el servicio del amor es entrar en la vida en su totalidad. Recordémoslo no solo como el obispo de Roma, sino como un padre que supo hacer espacio en la mesa para todos, tanto los creyentes como los que buscan. Se atrevió a acercar la Iglesia a la calle, allí donde el dolor grita y donde Cristo sigue siendo crucificado cada día. Caminó junto a los refugiados, lavó los pies de los presos, lloró con las víctimas de la guerra y nunca se cansó de anunciar la misericordia de Dios. Su pontificado no se construyó sobre honores ni poder, sino sobre las bienaventuranzas, sobre la mansedumbre, la paz y la pureza de corazón. Nos enseñó a ver el rostro de Cristo en el otro, especialmente en el rostro de los olvidados. Hoy, mientras las campanas de San Pedro resuenan y el incienso se eleva al cielo, los que quedamos somos llamados a continuar lo que Él encarnó con tanta fidelidad. Él dijo una vez:
La vida crece cuando se entrega y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Y así vivió, dando sin condiciones, sin cálculos. Su legado no está esculpido en piedra, sino en las almas que tocó, en las mentes que abrió, en los corazones que supo ablandar. Nosotros, la iglesia que tanto amó, ahora llevamos la antorcha que él sostuvo en alto. Oremos, entonces, con una reverencia que atraviese las generaciones. Señor, de toda compasión, recibe a tu siervo Francisco en el gozo que tanto anheló. Corona su pobreza con las riquezas del cielo. Revístelo ahora con la luz que trató de reflejar con paciencia en medio de nuestras tinieblas. Que los ángeles lo conduzcan al paraíso, donde los santos lo recibirán con los brazos abiertos y la Virgen Santísima le susurrará al oído: bien has hecho, hijo de paz. Y oremos no solo por su alma, sino también por nosotros, para que seamos dignos del ejemplo que nos dejó. Que también nosotros caminemos junto a los olvidados. Que también nosotros hablemos la verdad con amor. Que también nosotros anunciemos a Cristo con la vida más que con las palabras. En su memoria, que nuestras divisiones se transformen en diálogo, nuestro temor en valentía y nuestra indiferencia en acción. Este no es momento solo de silencio, es tiempo de gratitud, de testimonio y de misión. Enciende una vela en tu hogar, reúnete con otros para recordar, reza un rosario en su honor, asiste a la Santa Misa y ofrécela por el descanso de su alma, y sobre todo, vive aquello que él predicó. Que su muerte no sea el cierre de un capítulo, sino el despertar de un llamado, claro, urgente y lleno de luz. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Si este homenaje a la vida y legado del Papa Francisco ha tocado tu corazón, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. Tal vez tengas un recuerdo, una oración o una palabra de gratitud para el hombre que nos recordó que la misericordia es el latido del Evangelio. Tu voz importa. Si encontraste consuelo o inspiración en esta reflexión, considera compartirla con alguien que necesite hoy una palabra de esperanza. Y si deseas acompañarnos mientras seguimos explorando historias de fe, sanación y renovación, te invitamos con cariño a suscribirte a este canal. Mantengamos vivo, juntos, el espíritu de compasión, humildad y valentía que Francisco encarnó tan bellamente. Que la paz esté contigo, siempre.